Sí. Ok. Voy a colocar esto por aquí. Ok, buenas tardes. Mi nombre es María Quiroz. Les hablaré acerca de la cirrosis hepática, la cual es una patología cuya definición es una paradoja biológica, porque es el punto final de múltiples daños crónicos que convierten a la respuesta de regeneración hepática en una respuesta patológica ineficaz, siendo la fibrosis y los nódulos de regeneración la evidencia de esta remodelación. Sin embargo, el impacto verdadero de la cirrosis no reside únicamente en el hígado, sino en su alcance sistémico. El hígado, al convertirse en un órgano cicatrizal, un obstáculo que va a desencadenar a la hipertensión portal y esta a su vez a toda una cascada hemodinámica que va a redefinir la fisiología. De comprender cirrosis hepática es entender cómo la resistencia local va a conllevar al colapso de todo un sistema circulatorio, definiendo qué es la cirrosis hepática, la cual es una enfermedad crónica y progresiva caracterizada histológicamente por la alteración difusa del parénquima hepático. Se va a presentar la fibrosis, los nódulos de regeneración que ya he mencionado, también la desorganización de la arquitectura vascular, y es una enfermedad. Hay mucho, se te escucha muy cortadamente, ¿sí? Se escucha muy entrecortado. Voy a entrar, ¿será que entro desde mi celular? Que quizás se me escucha mejor, porque estoy con el micrófono de mi laptop. La aparición del carcinoma hepatocelular. Y aunque en la mayoría de los casos es irreversible, también en algunos pacientes, en algunos casos puede revertirse hasta cierto grado, una vez que se trata o se elimina la causa, como es en la cirrosis alcohólica, cuando el paciente logra la abstinencia total, en la cirrosis biliar, cuando se elimina la causa de la obstrucción, o también en la cirrosis poshepatítica y por hemocromatosis, cuando se trata la causa. Por acá tenemos algunos datos epidemiológicos que nos revelan que la cirrosis hepática tiene una mayor prevalencia en hombres que en mujeres, además que se encuentra entre las 15 principales causas de muerte a nivel global y es la séptima causa de muerte en adultos de entre 25 a 64 años en los Estados Unidos. Han habido cambios etiológicos, la hepatitis C ha disminuido su prevalencia gracias a los tratamientos antivirales, sobre todo en los países desarrollados. Y hay otras causas emergentes, como la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, que está cada vez más presente. Sin embargo, la que sigue siendo la principal causa global es la cirrosis alcohólica por el consumo crónico y excesivo de alcohol, sobre todo en Europa y Latinoamérica, en donde es responsable de cerca del 50% de todas las muertes relacionadas con cirrosis hepática. Independientemente de su etiología, todas ellas van a causar daño, inflamación, debido a la activación de las células de Kupffer, que no son más que los macrófagos que están ubicados en el hígado, los cuales van a liberar citocinas proinflamatorias que activan a las células estrelladas, encargadas de almacenar la vitamina A, y ya están en los espacios de DICE, pero también
la secreción de colágeno tipo 1 y tipo 3, que cuando esta activación ocurre de forma constante, prolongada, entonces ese colágeno, esa acumulación de matriz extracelular conlleva a la fibrosis, y la fibrosis a la distorsión de la microvasculatura hepática, a la disminución de los diámetros del diámetro de los sinusoides, a la obstrucción de las fenestraciones, impidiendo el intercambio de sustancias entre el plasma y los hepatocitos, sustancias como el oxígeno, los nutrientes, lo que conlleva a la isquemia y, debido a la respuesta de regeneración, a los nódulos de regeneración que van a estar atrapados entre las bandas de fibrosis. La cirrosis hepática la podemos clasificar según su etiología, según la evolución del paciente y según su morfología. Tenemos, en primer lugar, la principal causa, que es la cirrosis alcohólica o de Lannec. Cuando una persona consume alcohol, este se va a absorber en menor cantidad, en menor concentración en el estómago, en mayor concentración en el intestino, a través del torrente circulatorio llega al hígado, en donde varios sistemas enzimáticos se van a encargar de su metabolismo, pero el más importante es en el que interviene el alcohol deshidrogenasa. El etanol es transformado en acetaldehído por esta enzima a través de reacciones oxidativas, y el acetaldehído, también por acción del alcohol deshidrogenasa, por una reacción oxidativa, es transformado en acetato, que es más fácil, es menos tóxico y más fácil de excretar. Sin embargo, cuando un paciente consume altas cantidades de alcohol, este proceso va a conllevar a la disminución de la oxidación de los ácidos grasos, al aumento de la captación de ácidos grasos, a la disminución de la secreción de lipoproteínas, es decir, estrés oxidativo, lipotoxicidad, que va a conllevar a la inflamación crónica, fibrosis y cirrosis. Los factores que intervienen en la aparición de la cirrosis alcohólica van a ser los siguientes. Como dijo Paracelso, la dosis asa al veneno. Entonces, la cantidad y la frecuencia del alcohol es importante, ya que no existe una dosis segura. Se estima que el consumo de una bebida en estándar, en el caso de los hombres, y de 2 bebidas estándar, en el caso de las mujeres, que representarían aproximadamente de 20 a 30 gramos de etanol diarios, va a aumentar el riesgo de padecer cirrosis hepática. Y el consumo de 80 gramos de etanol diarios durante 20 años, dependiendo de la susceptibilidad genética del individuo también, se ha demostrado que puede causar cirrosis o como mínimo una esteatohepatitis. También las mujeres tenemos una mayor predisposición para padecer cirrosis hepática porque genéticamente tenemos una menor concentración de la enzima alcohol deshidrogenasa. Y debido al aumento o de la mayor repartición de la grasa, entonces el acetaldehído se va a acumular en mayor concentración en otros órganos como el cerebro o el hígado, causando daño. La relación del paciente con infecciones por virus de la hepatitis C o B y otras hepatopatías, y que los alcohólicos, la mayoría, van a tener una nutrición deficiente, lo cual también aumenta el riesgo. Por otro lado, tenemos a las enfermedades autoinmunes, entre ellas la colangitis biliar primaria, que es la destrucción no supurativa de los conductos biliares pequeños y medianos, más que todo en mujeres de mediana edad, y la colangitis esclerosante primaria, que sería una inflamación crónica en los conductos biliares, que esto va a ocasionar estenosis, múltiples estenosis y dilataciones, confiriéndoles a los conductos biliares la descripción de en cuentas de Rosario. Tanto la colangitis biliar primaria como la colangitis esclerosante
van a producir la colestasis, que es la acumulación de bilis, que es lo que va a ocasionar el daño, la fibrosis y la cirrosis. La hepatitis autoinmune, que en ella hay una falla en la autotolerancia, entonces los linfocitos T, las células inmunitarias, los anticuerpos van a atacar a los hepatocitos. También tenemos a las enfermedades genéticas o metabólicas, como el déficit de la alfa-1 antitripsina, que es la falta de una proteína protectora, y la acumulación de sus formas anómalas. La enfermedad del depósito de glucógeno tipo 4, enfermedad de Andersen, en la que hay alteraciones en la enzima ramificadora del glucógeno, por lo tanto se almacena y también va a causar daño. Continuamos con las enfermedades genéticas o metabólicas. Está la enfermedad de Wilson, que es la acumulación de cobre debido a la falla en la síntesis de la ceruloplasmina. Este cobre es prooxidante, va a dañar el ADN, la membrana plasmática de las células, tanto del hígado como del cerebro, va a producir trastornos neuropsiquiátricos, hemólisis, la disminución, como ya dije, que va a estar relacionada de la ceruloplasmina, y también la presencia del anillo de Kayser-Fleischer en el limbo esclerocorneal, como podemos observar en la imagen, que la podemos evidenciar con la lámpara en hendidura. La hemocromatosis es la acumulación excesiva de hierro. Esto también va a producir estrés oxidativo y va a dañar las células en el hígado, en el corazón, en el páncreas, y va a haber un aumento de la ferritina y disminución de la transferrina. Por otro lado, tenemos a la tirosinemia, que es la alteración en el aminoácido, en el metabolismo del aminoácido tirosina, por lo tanto hay acumulación de subproductos tóxicos. Y otra causa muy importante, la esteatohepatitis no alcohólica o metabólica, que es causada por la resistencia a la insulina, también por el síndrome metabólico, en el que hay un exceso de ácidos grasos libres, hay lipotoxicidad, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y daño. Las enfermedades vasculares, como el síndrome de obstrucción sinusoidal o el síndrome de Budd-Chiari, que ellos van a estar relacionados a obstrucción. El de Budd-Chiari en la vena cava inferior y el de obstrucción sinusoidal pues en los sinusoides, causando la congestión y el daño. También otra causa muy importante. Chicos, pon la lámina anterior un segundito para decirles algo, para que se acuerden. No porque sean genéticas o metabólicas, nunca las vamos a ver. Nosotros tuvimos un caso de enfermedad de Wilson, un caso que yo he visto. ¿Okay? La enfermedad de Wilson no es más que la acumulación de cobre. Se le llama degeneración, fíjense, hepatolenticular, porque hay un problema a nivel hepático, donde se causa una cirrosis hepática, pero también a nivel de los núcleos cerebrales. Por lo tanto, el paciente tiene alteraciones también neurológicas y el típico anillo que lo ven allí ustedes alrededor del iris, que es el anillo de Kayser-Fleischer. Eso es fundamental. Nosotros tuvimos oportunidad de verlo. Nunca se me va a olvidar. Las cosas que uno ve, nunca se les olvida. Entonces, tenemos que hacer una revisión minuciosa cuando nosotros tengamos este tipo de pacientes. Pacientes con alteraciones neurológicas y enfermedades hepáticas, debemos de revisar esa pupila. No todo es insuficiencia hepática por problemas alcohólicos, generalmente, que es lo más frecuentemente que vamos a ver, o por problemas de hepatitis B o C que hayan ocasionado una cirrosis. Tenemos también estas alteraciones genéticas, que aunque raras, se nos pueden presentar. Ok, muy bien. Continúo con las enfermedades vasculares, entre ellas la insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis cardíaca, en la que hay, debido a la falla del bombeo por parte del ventrículo derecho de la sangre hacia los pulmones,
va a haber un flujo retrógrado, un aumento de la presión venosa central y esa sangre pues llega al hígado ocasionando la congestión, que es muy importante, la hipoxia, la isquemia, el daño celular y también sobre todo el daño va a ocurrir principalmente en la zona 3 o zona centrolobulillar de los hepatocitos, dando el característico hígado en nuez moscada, con zonas congestionadas y zonas no congestionadas. Entre las causas víricas, que es lo que nos va a ocasionar la cirrosis posthepatítica, tenemos el virus de la hepatitis B y C, que como nuestra compañera explicó muy bien, la cirrosis va a ser una complicación y también esto va a poder estar relacionado con hepatocarcinoma, sí, con el desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Ok, ya para finalizar, tenemos las causas por tóxicos, la intoxicación por vitamina A, que las células estrelladas, además de ser las que secretan el colágeno, almacenan la vitamina A y la hiperactivación de estas células, pues como ya he mencionado, es lo que nos va a causar la fibrosis. Fármacos como el metotrexato, la alfa-metildopa y la amiodarona. Y otras causas como la cirrosis biliar secundaria, que es producto de obstrucción crónica debido a cálculos, a tumores, y la cirrosis criptógena, finalmente, que su etiología no es clara. Es aquella cirrosis en la que su etiología no es clara. También pueden... Miren, disculpen, voy a presentarles otro caso. Okay. Estando yo de residente de primer año, en aquella época nosotros rotábamos por el piso, los de primer año estábamos en el piso de medicina interna, los de segundo año en emergencia y tercer año en UCI. Y yo estaba en primer año de medicina interna, pero me tocaba rotar, es decir, nosotros teníamos, por ejemplo, de la cama de la 1 a la 12, de la 12 a la 24 y de la 24 a la 30 y dale, por allí, éramos 3 grupos. Eso era en el piso 10 y después abrieron el piso 9 porque teníamos muchos casos de medicina interna. Cuando pasaron cardiología para abajo, cardiología estaba en el piso 9 y la pasaron a donde está ahorita. En ese momento rotamos de cama y cuando rotamos de las camas me toca a mí un paciente, una señora, recuerdo, una señora con hipertensión portal y le digo yo, ¿y por qué está aquí? Le pregunto yo al residente que me está entregando, me dice, ella solamente está en la espera de buscar la causa de la hipertensión portal porque no se sabe por qué. No se sabe por qué se le hizo la endoscopia, pero no se sabe por qué tiene la hipertensión portal. Miren la importancia de una buena historia clínica. Se le interrogó, se le hizo de todo y no conocemos la causa. La señora era portadora, recuerdo que ella tenía una psoriasis. Bueno, entonces empiezo yo, bueno, hay que buscarle la causa porque esto, ajá, y las hepatitis no normales, no, la señora no era alcohólica, todo, bueno, aparentemente todo estaba normal y la señora tenía una hipertensión portal con una cirrosis. Empiezo yo y digo, bueno, vamos, como me toca a mí, voy a volver a hacer la historia, hago la historia de nuevo. Cuando la estoy interrogando, le digo, ya señora, ¿qué medicación toma usted? Bueno, doctora, yo tomo para la tensión tal y cual, me dice los medicamentos para la tensión. Y, ajá, y para la artritis, esta psoriásica que toma, bueno, doctora, yo tomaba un medicamento, pero yo no me acuerdo cuál es. A mí me lo puso la reumatóloga y yo lo tengo allá en la casa y yo lo seguí tomando. Tengo como 8 o 9 años tomándolo. Le digo, ¿usted se acuerda cómo se llama? No, no me acuerdo. Le digo, bueno, pero si usted tiene la cajita, dígale al familiar que me traiga el medicamento para yo saber qué. Y le sigo, terminó la historia y todo lo demás. Lo único que me faltaba era saber qué era lo que había tomado. Cuando el hijo me trae el fármaco, metotrexate. El metotrexate es un fármaco inmunosupresor que se coloca para varios tipos de enfermedades autoinmunes, entre ellas artritis reumatoidea, artritis psoriásica, entre otras, ¿no? Pero que tiene que tener una vigilancia, sobre todo hepática, hay que estar vigilando las aminotransferasas porque tiene toxicidad hepática. Y resulta que la señora se lo colocó la reumatóloga
y ella no volvió más al reumatólogo y siguió tomándose ese fármaco, ese fármaco, ese fármaco y hizo una cirrosis hepática. Y obviamente, pues ella no sabía qué era el fármaco, nadie se lo preguntó, hizo la hipertensión portal, hizo la hemorragia digestiva, la hospitalizaron, le hicieron la endoscopia. Por la hemorragia digestiva fue por varices esofágicas debido a la hipertensión portal, pero no se sabía por qué era la hipertensión portal. Y fue por eso, por el metotrexate. Cuando descubrimos que era por el metotrexate, le dimos de alta. Entonces, fíjense lo importante que es hacer una buena historia clínica e indagar bien en ese paciente. Si esas personas hubiesen indagado un poquito más y hubiesen investigado como los detectives con la lupa, se dan cuenta de que fue digamos, una intoxicación, vamos a decir así, por el fármaco. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque ese medicamento todavía se usa, tiene su indicación, pero bajo vigilancia estricta con las aminotransferasas. Fíjense que esos fármacos que ella mencionó, amiodarona, todos esos se utilizan. La amiodarona es un antiarrítmico muy bueno, pero tenemos nosotros que irlo vigilando para que lo tengan en cuenta. Ok, sí. Ok, muy bien. Continúo. Entonces, tenemos también que la cirrosis hepática se puede clasificar según la evolución del paciente en una cirrosis hepática compensada y una cirrosis hepática descompensada. En la compensada aún se encuentran conservadas las funciones del hígado. Tiene una larga evolución, tiene una excelente supervivencia y el paciente puede estar asintomático o presentar síntomas inespecíficos como astenia o anorexia. También puede presentar signos sugestivos a la exploración física y puede ser descubierto a través de exámenes de laboratorio, los antecedentes y una ecografía o tomografía abdominal. Por acá tenemos los signos que podemos encontrar en el paciente, como puede ser el angioma de araña, que es una lesión vascular que ocurre en los vasos sanguíneos pequeños, tiene un punto rojo central y se irradian pequeños, finos vasos sanguíneos. El eritema palmar, que es el enrojecimiento de las eminencias tenar e hipotenar, respetando el centro de la palma. Estas ambas manifestaciones son producidas por alteraciones en el metabolismo de hormonas sexuales, también por el hiperestrogenismo. La ictericia leve, que va a ser causada por alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina, de su captación, procesamiento, conjugación, excreción, y las alteraciones, también otras presentaciones de la alteración del metabolismo de hormonas sexuales, que en los hombres va a producir la ginecomastia, la pérdida de vello corporal, la atrofia testicular e incluso esterilidad, mientras que en las mujeres se presenta el hirsutismo, la virilización, irregularidad menstrual y amenorrea, porque hay disminución de la síntesis de las hormonas transportadoras de hormonas sexuales, de la proteína transportadora de hormonas sexuales. Por lo tanto, hay una alta concentración de andrógenos, de testosterona, que es lo que va a causar estas manifestaciones. Y en los hombres es por la acumulación de los estrógenos, debido a que hay alteraciones en el metabolismo, en la eliminación de los estrógenos. Estas manifestaciones también las vamos a encontrar en la cirrosis hepática descompensada, donde el hígado no puede realizar sus funciones y va a haber complicaciones de la enfermedad, aparte del decaimiento general, de la fiebre, la coagulopatía, porque hay disminución de la síntesis de los factores de la coagulación y está relacionado a una alta prevalencia de diabetes. En esta tabla que podemos observar acá es la tabla de Child-Pugh o Child-Pugh.
que va a clasificar a la cirrosis hepática según su, digamos, su gravedad. Un Child A de 5 a 6 significa que el paciente tiene una cirrosis hepática compensada. Un Child de 7 a 9 o B significa que el paciente presenta alteraciones en las funciones hepáticas de forma significativa, mientras que un Child C de 10 a 15 ya nos indica que el paciente presenta complicaciones y tiene una cirrosis hepática descompensada. El puntal o el límite que nos va a indicar entre una cirrosis hepática compensada y una descompensada va a ser el desarrollo de la hipertensión portal. Antes de hablar de hipertensión portal, quería así hacer un breve repaso de que el hígado va a recibir sangre proveniente de la arteria hepática que viene de la aorta y también de la vena portal, que se forma por la unión de la vena mesentérica y de la vena esplácnica, que esta va a recoger sangre cargada, reducida en oxígeno, pero también muy cargada de nutrientes. La sangre proveniente tanto de la arteria hepática como de la vena porta va a confluir en los sinusoides hepáticos y se va a dirigir hacia la vena central del lobulillo hepático y de allí a través de las venas suprahepáticas hacia la vena cava inferior y de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Entonces, ¿pero qué sería la hipertensión portal? Es el incremento del gradiente de presión portal, que es la diferencia de presión entre dos sistemas venosos del hígado, es decir, entre la vena porta y la vena cava inferior, que normalmente, fisiológicamente, es menor a 5 milímetros de mercurio. Y como todos los sistemas circulatorios, se va a estar definido por la ley de Ohm, que nos indica que el gradiente de presión portal es directamente proporcional al flujo sanguíneo portal y a la resistencia, o sea, al flujo sanguíneo y a la resistencia, que es aquello que se opone al flujo sanguíneo a través de la vena porta, de los sinusoides y de la vena cava inferior. La principal causa de hipertensión portal, entonces va a ser esto, el incremento de la presión portal debido a la resistencia vascular por la fibrosis y el aumento del tono vascular porque hay un desequilibrio entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras en el hígado, lo que aumenta la resistencia en los sinusoides y vamos a tener finalmente la hipertensión sinusoidal. Sin embargo, según su localización, la hipertensión portal se puede clasificar en posinusoidal, sinusoidal o presinusoidal. Y esto también va a conllevar a la formación de las colaterales portosistémicas a través de dos mecanismos, que son la dilatación de las conexiones preexistentes, de las conexiones arteriovenosas, y la angiogénesis, que es la síntesis de nuevos vasos sanguíneos. Es una respuesta del organismo para tratar de ocasionar una descompresión del sistema venoso portal al desviar la sangre, el flujo sanguíneo, hacia estas conexiones, constituyendo el shunt portosistémico, es decir, circunvalando para que el flujo sanguíneo pase circunvalando el hígado hacia la vena cava inferior. Las colaterales por María Angeli, te dejaste de escuchar.
Ey, ¿soy yo o no se escucha? No, no se escucha. Marieli como que tuvo un problema, ya se va a conectar de nuevo. De la urea y hay una retención de sodio y agua, produciendo el síndrome hepatorrenal. ¿Por qué? Porque la génesis está en el daño primario a nivel hepático, que se traduce posteriormente en una insuficiencia renal. Realmente es una insuficiencia renal aguda, no es crónica, es aguda porque es un riñón que previamente estaba sano. Estos casos, si no se atacan a tiempo, conducen a la muerte del paciente. Ok, muy bien. Sí, tal como lo dijo la doctora, entonces va a haber también una retención de sodio y de agua, y esto, al igual que la hipertensión portal, que va a conllevar la salida del líquido a través de los capilares esplácnicos hacia la cavidad peritoneal, y la síntesis, al haber una disminución en la síntesis de albúmina, entonces va a estar disminuida también la presión oncótica, que es la que ejercería el arrastre y mantendría el plasma en el espacio intravascular. La hipertensión portal, entre sus complicaciones también, entre las complicaciones de la hipertensión portal también encontraríamos a la esplenomegalia, ya que debido a la congestión en el hígado habría un flujo retrógrado a través de la vena porta y de la vena esplácnica hacia el vaso, y se presentaría pancitopenia, trombocitopenia, leucopenia y anemia por esto mismo. También encontraríamos el síndrome hepatopulmonar, que al haber un incremento en el gradiente de presión portal, que es lo que estaría relacionado con la hipertensión portal y todo este proceso que hemos descrito de la teoría de vasodilatación arterial, hay vasodilatación en los capilares pulmonares, ocasionando el paso rápido de los glóbulos rojos que no se logran oxigenar adecuadamente, conllevando a un shunt de derecha a izquierda, que se manifiesta por dificultad para respirar, hipoxia, va a haber esta hipoxia se va a exacerbar en decúbito dorsal, hay platimnea, que es la falta de aire en posición de pie, y ortodesoxia, que es la disminución de la saturación también en posición de pie, y la acropaquia o hipocratismo digital, que es lo que podemos observar en la imagen, el agrandamiento de la parte de las falanges distales, con las uñas que adquieren una forma de vidrio de reloj. Así se describe. Otra de las complicaciones de la cirrosis hepática va a ser el aliento hepático o encefalopatía hepática, debido a la incapacidad del hígado para metabolizar toxinas como el compuesto de azufre o los mercaptanos, que ellos van a ir hacia los pulmones y van a ser exhalados, por lo cual va a haber un olor dulzón, rancio o a ajo. Y también lo otro que no puede metabolizar es el amonio, los mercaptanos, como ya mencioné, o las benzodiazepinas endógenas, que van a ser captadas por los astrocitos. Va a haber un edema por aumento de la presión osmótica, y esto va a alterar la neurotransmisión.
Entre las manifestaciones estaría la alteración del estado mental, la confusión, el letargo y coma. Ahora, entonces tendríamos Antes de que pase un momentito a la cirrosis esta micronodular, vamos a hablar un poquito de la cirrosis hepática descompensada, específicamente la encefalopatía hepática. Fíjense, no todo paciente con cirrosis hepática va a ser una encefalopatía hepática. Hay factores que van a predisponer para que un paciente en un determinado momento pueda hacer una encefalopatía hepática. Por ejemplo, un paciente con encefalopatía hepática que haga una hemorragia digestiva. ¿Por qué? Recuerden que estos pacientes tienen hipertensión portal. Por lo tanto, si tienen hipertensión portal, hay un aumento de presión y la presión se deriva hacia las venas varicosas del esófago. Esas venas varicosas las vamos a, digamos, a clasificar en grados. Y ya cuando ya ellas llegan a un grado 3 de máxima, digamos, dilatación, es cuando ellas son más susceptibles de romperse. Una vez que ellas se rompen, se produce una hemorragia digestiva, que es la hemorragia más abrupta que hay, más voluminosa que existe desde el punto de vista de la hemorragia digestiva superior, y toda esa sangre llega al tubo digestivo y obviamente el hígado está, digamos, en incapacidad de poder metabolizar toda esa gran cantidad de sustancias que se encuentran en esa sangre que está allí. Por lo tanto, el paciente entonces cae en una encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque esa sangre va a pasar al intestino y en el intestino las bacterias la van a descomponer el grupo N y lo van a descomponer en amonio. El amonio debería ser metabolizado por el hígado, pero como el hígado no funciona, pasa directamente a la circulación sistémica y llega al cerebro. Y entonces va a ocasionar una serie de alteraciones que, dependiendo de la magnitud del amonio a nivel sérico, así van a ser las manifestaciones cerebrales. Por eso es que en el primer grado de encefalopatía hepática lo va a caracterizar es la inversión del patrón del sueño. Es decir, un paciente que duerme mucho de día, pero de noche no duerme nada. Es decir, tiene insomnio, pero un insomnio total. Él venía durmiendo bien y de repente no. Claro, en un contexto de un paciente que tiene una hipertensión portal, que es alcohólico, o que le dio una hepatitis, o que tiene una hipertensión portal ya diagnosticada. Ya cuando ese paciente, el familiar nos refiere, y si no nos lo refiere porque no le da importancia, porque mucha gente tiene insomnio, tenemos nosotros que preguntarle, mire, él antes dormía bien y ahora no duerme. Mosca si les dice que tiene insomnio. ¿Okay? Y que duerme mucho de día y de noche no, porque puede estar cayendo en un grado de encefalopatía hepática. Recuerden que puede haber una hemorragia digestiva oculta y la única manera de saberlo es hacer un examen de heces y nos conseguimos con sangre oculta en heces. Otra causa de encefalopatía hepática puede ser un desequilibrio hidroelectrolítico, bien sea porque la persona tuvo un cuadro diarreico o presentó vómitos, se deshidrató. El desequilibrio hidroelectrolítico los descompensa y caen en cirrosis. Otra causa también de encefalopatía hepática son las infecciones. Cualquier proceso infeccioso, una neumonía, una infección de piel y partes blandas, cualquiera, puede desencadenar una encefalopatía hepática. Entonces, estas son, digamos, la encefalopatía hepática es una complicación que hay que tratarla, pero miren, rapidito, rapidito, porque el paciente nos pasa de grado 1 a grado 3 y grado 4 y a coma, y ya después que esté en coma no hayamos qué hacer. Lo primero que hay que hacer en estos casos es lavado intestinal. Se da inclusive, yo sé que ustedes no ven fármacos porque ustedes todavía no están en clínica, pero es para que tengan una idea que nosotros lo que tenemos que hacer en primera instancia es lavar ese intestino, sacar toda la cantidad de heces que hay allí, porque son las heces y la sangre que está allí acumulada, si es una hemorragia digestiva, la que nos está ocasionando la producción de amonio. Entonces vamos a dar digamos, un catártico, un laxante que se llama lactulosa, que lo que es un azúcar es muy, muy dulce, y así sea diabético se lo tenemos que dar. Después vemos cómo le controlamos la glucosa con insulina, y se lo vamos a dar por vía oral
primero hasta que el paciente logre evacuar y realice 2 o 3 deposiciones, digamos, pastosas, que no sean ni líquidas, pero que logre evacuar. Ahora, si el trastorno hidroelectrolítico es por diarrea, obviamente que no se lo podemos dar. Tenemos que más bien corregirle el sodio o el potasio, etcétera, tratar la infección, es decir, tratar la causa desencadenante de esa encefalopatía hepática. Pero, muy importante, también damos antibióticos locales, rifaximina, cuando vean antibióticos. Anteriormente no teníamos y damos neomicina, pero era muy tóxico, luego ciprofloxacina, pero es más sistémico. En cambio, la rifaximina es un antibiótico específicamente para la vía digestiva y nos actúa localmente a nivel intestinal, sirve para las diarreas y sirve para los casos de encefalopatía hepática. Entonces, ese es el medicamento que da. Y con ese medicamento, con la lactulosa y con una buena hidratación, nosotros podemos sacar a los pacientes de este cuadro. Mosca. Estos pacientes pueden llegarles con alteraciones del estado mental a la emergencia. No se les ocurra colocarles un ansiolítico, una benzodiazepina. Vamos a colocar, denme un diazepam o denme un clonazepam. No, porque entonces van a empeorar el estado. Recuerden que ellos más bien recuerden que el organismo tiene benzodiazepinas endógenas y el hígado no las puede metabolizar. Entonces, si nosotros le vamos a dar una benzodiazepina exógena, menos el hígado lo va a poder metabolizar y empeoramos el cuadro mental. Si esto es así, si ustedes le dan una benzodiazepina y se dan cuenta de que el paciente tiene una encefalopatía hepática, ¿cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? Que ya lo deben de haber visto en farmacología. ¿Cómo se llama? Porque lo tienen que tener a mano. Puede ser que les pase, que de repente le den, qué sé yo, un clonazepam o le inyecten un diazepam porque está muy alterado y ¡ay, caramba! Se le ocurre, apareció el paciente, el familiar y dice que el señor tiene un daño en el hígado y probablemente sea una cirrosis hepática. Hay que revertirlo. Ajá. ¿Con qué le van a colocar? ¿Cómo se llama el antídoto? ¿Se acuerdan? Doctora, ¿no es ¿Ah? el flumacenilo? El flumacenilo. El flumacenil, exactamente. Le damos flumacenil y enseguida desaparece el efecto. Muy bien, Pierre. Flumacenil, exactamente. Entonces, fíjese como si tiene relación lo que dan en farmacología con lo que uno ve en la práctica clínica. Lo que tenemos es que aplicarlo. ¿Okay? Bien, muy bien. A ver. Ok, muy bien. Entonces, ahora les voy a explicar la clasificación según su morfología. Tendríamos la cirrosis micronodular, que se caracteriza por nódulos pequeños, relativamente uniformes. Generalmente son menores a 3 milímetros. Y sus septos son bandas fibrosas anchas que van a rodear los nódulos. Son característicos de la cirrosis alcohólica en estadios tempranos, de la hemocromatosis y de la obstrucción biliar crónica. Por otro lado, tenemos a la cirrosis macronodular, en la que los nódulos tienen un tamaño grande y variable, generalmente mayor a 3 milímetros. Sus septos son bandas fibrosas más delgadas, aunque gruesas, y en algunas zonas los nódulos contienen áreas portales y venas centrales. Las etiologías típicas son la cirrosis posthepatítica viral y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. También tendríamos a la cirrosis mixta, que es una combinación entre los nódulos grandes y pequeños, reflejando a menudo la progresión de una cirrosis micronodular a un patrón macronodular con el tiempo. Para el diagnóstico es importante, al momento de la anamnesis, interrogar al paciente, preguntarle acerca de su hábito alcohólico. Si la respuesta es afirmativa, preguntar la frecuencia, la cantidad, preguntar sobre la ingesta de fármacos hepatotóxicos como el metrotexato, la alfa-metildopa, la posibilidad de contagio por virus de hepatitis o antecedentes de transfusiones, consumo de drogas o tatuajes.
y también acerca de los antecedentes familiares de hepatopatías. También debemos prestar atención a los síntomas inespecíficos y a los síntomas que son un poquito más característicos, como los de las complicaciones que ya hemos mencionado. En el examen físico, el paciente suele presentar un grado variable de desnutrición, decaimiento general, fiebre, el aliento hepático, las manifestaciones de coleastasis, que serían las lesiones de rascado o la ictericia, las manifestaciones cutáneas mucosas, que también ya las hemos mencionado, y en la palpación abdominal, muy importante evaluar las características y la consistencia del borde hepático, que puede ser duro, filoso o nodular. El vaso también va a ser palpable debido a la esplenomegalia y puede haber presencia de las colaterales portosistémicas. Debido a la citis, el paciente también va a presentar la distensión abdominal con matidez que es desplazable en ambos flancos, lo que indica un volumen ascítico mayor a 1000 mililitros, que es el abdomen batracio con concavidad superior, y dolor en pacientes con infecciones de líquido ascítico, en la peritonitis bacteriana espontánea debido a la translocación de bacterias desde los intestinos. Ellas también, digamos, que se aprovechan del shunt portosistémico, de que no van a tener contacto con los macrófagos, con las células de Kupffer, y van a llegar hasta el líquido ascítico. Alteraciones neurológicas causadas por encefalopatía hepática, la asterexis o flapping, que se manifiesta al extender las manos y separar los dedos, generando movimientos oscilatorios con intervalos de 1 segundo o aleteo. En cuanto a los estudios de laboratorio, para determinar el daño hepatocelular, entonces habría aumento de las transaminasas, que es, como vuelvo y repito, el principal marcador daño hepatocelular. Para identificar la colestasis, entonces habría un aumento de la bilirrubina total y directa, aumento de la fosfatasa alcalina y aumento de la 5' nucleotidasa, y también aumento de la gamma-glutamil transpeptidasa. En cuanto al hemograma, podría haber anemia ferropénica, que sugiere el sangrado por la hemorragia digestiva, y también anemia megaloblástica, que sugiere el déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Las pruebas para detectar la etiología serían, en el caso de la cirrosis vírica, la detección de anticuerpos y antígenos, y la PCR para detectar el ARN viral. En la enfermedad de Wilson, la ceruloplasmina baja. En la hemocromatosis, la saturación de transferrina elevada. En la hepatitis autoinmune, los anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso y liver kidney microsomal, es decir, antirriñón, hígado y riñón. Y la cirrosis biliar primaria, en el caso de la cirrosis biliar primaria, serían los anticuerpos antimitocondriales y anti-M2. La paracentesis también es muy importante, que podría ser de dos tipos: diagnóstica para determinar el gradiente de albúmina en el suero y en el líquido ascítico, para descartar una infección en el líquido ascítico. ¿Cómo es este gradiente de albúmina suero? Bueno, ahí se resta la albúmina del suero menos la albúmina de la ascitis, y cuando esto da un valor de 1.1 o menor, la certeza diagnóstica es la hipertensión portal, pero cuando es mayor de 1.1, entonces la ascitis se podría deber a una peritonitis tuberculosa, alguna causa carcinomatosa o serositis. Y la paracentesis evacuadora, que es usada para la extracción de grandes volúmenes de líquido
con fines terapéuticos. ¿Cómo es este procedimiento? Bueno, consiste en la punción del paciente, generalmente en la fosa ilíaca izquierda. Un recuento de neutrófilos mayor a 250 milímetros cúbicos es indicador de la infección que ya he mencionado, y también se toma una muestra de 10 mililitros para realizar un hemocultivo e identificar bacterias como por ejemplo E. coli o Klebsiella pneumoniae. En cuanto a los estudios de imágenes, la ecografía abdominal registra la forma y la estructura del hígado. En la cirrosis hepática es común la hipertrofia del lóbulo caudado, el vaso y la circulación colateral, y también permite detectar la citis en pequeño volumen. El Doppler va a permitir detectar trombosis en el sistema venoso portal. La esofagogastroduodenoscopia permite detectar varices esofágicas y gástricas, y la colangiografía y la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada se va a utilizar para evaluar la obstrucción biliar en, por ejemplo, las cirrosis causadas por colangitis esclerosante primaria o cirrosis biliar secundaria. Gracias. Eso sería todo. Ok, chicos, miren, con respecto a la paracentesis, que aunque ustedes crean que es difícil, es sumamente fácil de hacer. Lo podemos hacer inclusive con un equipo de solución de esos, de colocar las soluciones endovenosas. Utilizamos el mismo equipo y utilizamos inclusive una aguja, la misma aguja del equipo la podemos utilizar. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una paracentesis, ¿no? Como bien lo dijo María Angelis, la paracentesis puede ser diagnóstica, sobre todo cuando nosotros no tenemos la etiología exacta de por qué el paciente está presentando la cirrosis hepática o si tiene una peritonitis bacteriana espontánea, que es una complicación de la cirrosis, y queremos ver cuál es la etiología, qué bacteria es la que se encuentra allí. Nosotros podemos tomar una muestra del líquido ascítico. Y también puede ser terapéutica porque a veces hay pacientes que presentan tanta ascitis que obviamente eso comprime y eleva el diafragma, comprimiendo los pulmones y evitando que estos se distiendan, y el paciente tiene mucha dificultad para respirar. Entonces hay que hacer un vaciamiento de la cavidad abdominal. Pero si nosotros simplemente agarramos y tomamos la aguja y la introducimos y vaciamos el contenido de líquido ascítico, al otro día el paciente va a amanecer igual. Vuelve de nuevo. Eso es como si lo llenáramos de nuevo. ¿Qué se debe hacer? Nosotros debemos de primero, recuerden que, ¿por qué se produce la ascitis? Porque el hígado no está produciendo la cantidad de albúmina necesaria. Cuando nosotros vimos síndrome de Matoso, nosotros vimos que una de las causas es el déficit de proteínas, y que el déficit de proteínas podía ser por una disminución en la ingesta, por un aumento en la excreción o por una falta de producción. En este caso es por la falta de producción a nivel hepático. De tal manera que si nosotros no administramos primero albúmina humana endovenosa y posteriormente, ¿por qué la albúmina humana? Primero nosotros administramos la albúmina humana. ¿Okay? Una vez que nosotros administramos la albúmina humana, nosotros a ese paciente le vamos a extraer de tal manera de que parte del líquido que esté allí puede pasar al espacio intravascular y no se vuelva a generar ese líquido. Y así pasan varios días que el paciente esté sin esa citis. Atención, podemos pasar un frasco diario, inclusive de albúmina. Esto es, digamos, paliativo, porque recuerden que el hígado no funciona absolutamente nada. Nosotros lo único que estamos haciendo es colocarle albúmina al paciente para evitar que esa citis se presente en forma más temprana, pero tardíamente él va a volver a presentar esa citis. Pero la forma de hacerla es esa, administrar primero la albúmina y posteriormente, inmediatamente, pues, o inclusive le estamos pasando la albúmina y le estamos extrayendo el líquido a través de la paracentesis.
Le colocamos entonces el equipo de solución con la agujita. Obviamente hacemos asepsia, antisepsia en la parte izquierda del abdomen. Puede ser flanco izquierdo, lo limpiamos muy bien allí, colocamos la aguja y va drenando el líquido, colocamos abajo un recipiente para que drene por, digamos, por posición, y más o menos cuando haya salido cierta cantidad, dependiendo de lo que tenga el paciente, 1 litro, 2 litros, dependiendo, bueno, paramos digamos, la evacuación del líquido. Y ya ha pasado la albúmina y dejamos al paciente tranquilo. Tomamos las muestras que se van a tomar, si es que vamos a tomar alguna muestra para cultivo, y si no, bueno, simplemente para evacuación y ya. Eso es una forma muy sencilla. No necesitamos de equipos especiales, ni de agujas especiales, ni nada. Es muy sencilla de hacer. Esa es la forma de hacer la paracentesia. Entonces, recuerden, a ver, María Angeli, enumérales a ellos para que se acuerden las complicaciones de la cirrosis hepática porque las necesitamos tenerlas presentes. Ok, bueno, lo principal sería la hipertensión portal, que es la que va a desencadenar las demás, que serían el síndrome hepatorrenal, sería también las colaterales portosistémicas, el síndrome hepatopulmonar, la citis, la esplenomegalia y también el aliento hepático, la encefalopatía hepática y la miocardiopatía cirrótica, que es cuando Miocardiopatía no, esa es la cardiopatía cirrótica, ¿ok? Ya eso es otra cosa. Eso es cuando es el corazón el que origina la cirrosis, ¿ok? Y es llamada también cirrosis cardíaca. Eso es por insuficiencia cardíaca, ¿ok? Sí, Eso, doctora. o sea, no es una complicación como tal, es una causa, ¿ya? Sí, Porque quien te está ocasionando esa cirrosis es la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Sí, lo que ocurre es que había leído también que como en estadios avanzados podía haber disfunción sistólica, diastólica, cuando hay aumento al principio del gasto cardíaco y luego hay como una miocardiopatía cirrótica, bueno, así habla, que dice que es compleja, que se desconocen muchas cosas de ella. Sí, pero eso es más que todo ya, imagínate, ya eso Y sería eso en es casos más difícil. hasta de shock. Ya eso en realidad no entra como dentro de las complicaciones propias, como tales, digamos, las clásicas, ¿ok? Dentro de las Y no clásicas de son las una clásicas. cirrosis está la hipertensión portal, está la encefalopatía hepática, está la peritonitis bacteriana espontánea, como consecuencia de la hipertensión arterial, la hemorragia por varices esofágicas o las mismas varices esofágicas. Todas estas son complicaciones de la cirrosis hepática y las tenemos que tener presentes. Cada ella es un tema distinto. O sea, cada ella es un tema diferente. O sea, la hipertensión portal es un capítulo. Encefalopatía hepática es un capítulo aparte. Aquí los estamos resumiendo todo, pero esto de verdad es un tema demasiado extenso. Entonces, lo importante es eso, que ustedes sepan cuáles son las causas de la cirrosis, cuáles son las más comunes, a qué nos enfrentamos, cuál es el diagnóstico. Obviamente el tratamiento no lo vamos a ver aquí, el tratamiento va a depender de la causa, en muchos casos, pero sí tenemos que tener en cuenta lo que no debemos hacer cuando nos llega un paciente a la emergencia, que ya sabemos lo que no tenemos que hacer. ¿Ok? Ok, muy Bueno, bien. ¿tienen ustedes alguna acotación, muchachos? ¿Alguna pregunta que hacer sobre el tema? De todas maneras, cuando lo vayan leyendo, si les surge alguna duda, pues lo podemos discutir. ¿Ok? Ok, profe. Bien, entonces, damos entonces por vista estas dos clases, estuvieron bien, nos refrescaron algo. Y bueno, nos vemos entonces el lunes, si Dios quiere. El lunes vamos a dar un seminario, ¿oyeron? El lunes damos uno y ya va, yo voy a revisar. Jesús, pásame los seminarios, por favor, ¿sí? Yo no sé si Jesús está aquí o Jesús se fue.
Bueno, después yo hablo con él. Nos vemos entonces el lunes, ¿ok? Espero que ya haya sido arreglado la circunvalación. De que estamos pendientes. Está bien, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Que sueñen con los angelitos, pues. Chao, profe. Chao, profe. Buenas noches. Hasta luego, chao.